Hermano, que Dios me los bendiga. Que la paz de Dios esté con cada uno de nosotros. Damos gracias a Dios de la cual estamos, ¿verdad? Una noche más, de la cual estamos aquí juntos, congregados, también por medio de las plataformas digitales para poder alabar, exaltar el nombre del Señor. Amén. Entonces, en el día de hoy tenemos lo que es el servicio, lo que es el estudio bíblico, tenemos lo que es la serie derivando las fortalezas mentales, de la cual es tan importante para nosotros poder alcanzar, aleluya, ¿verdad? Lo que es la plenitud de la cual solamente Cristo Jesús nos puede dar. Amén. Así que, ¿verdad? En esta hermosa noche, ¿verdad? Estamos aquí en la iglesia de Manuel, calle Betance número 47 del hermoso pueblo de Santa Isabel. Estamos aquí para servirle. Este que le habla es el pastor Richard Torres. También pastoreo junto con la hermana, con la otra pastora Magdalena Bonilla, de la cual está, aleluya, para glorificar el nombre del Señor. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces vamos a comenzar, ¿verdad? Lo que es este estudio. Pero primero, antes de comenzar, primero vamos a elevar una oración a nuestro Señor para presentar este servicio. Gloria a Dios, pidiendo que la presencia del Señor sea aquí en este lugar, tomando el control de cada uno de nosotros. Amén. Ahí en el lugar donde usted está, si está por medio de las plataformas digitales o, aleluya, ¿verdad? Por medio de llamadas telefónicas, puede ponerse en comunión para unirnos en fe, para poder conectarnos al Señor por medio de la oración. Amén. Oramos. Padre Dios, en el nombre de Jesús, Señor, en esta noche, Señor, de la cual estamos aquí, Señor, en la casa tuya. Señor Padre, juntos y unánimes, Señor Padre, Señor, para bendecir tu santo nombre, Señor, para estudiar más de tu palabra, porque tu palabra dice, Señor, escudriñar las escrituras, porque de ella podemos encontrar la vida. Señor, te pedimos que en esta noche tú hables poderosamente al pueblo tuyo que está aquí presente, Señor Padre, en la casa de Manuel, Señor Padre, y el pueblo, Dios mío, que está, Dios mío, Padre, por medio de las plataformas digitales, Señor Padre, o por medio de llamadas telefónicas. Te pido que tú bendigas a esas personas, Señor, a cada uno, Señor Padre, de ellas, y que, Señor, los que van a escuchar, Señor Padre, luego, Señor, esta palabra, Señor, te pido, Señor, que esta palabra, Dios mío, Señor Padre, cause, Dios mío, el mismo efecto para nosotros de la cual estamos en vivo y que puedan encontrar salvación a través de Cristo, Señor. Te pedimos, Dios mío, Señor Padre, que nos enseñe, Dios mío, Señor, a identificar, Señor Padre mío, las fortalezas mentales que tengamos, Señor Padre, Señor, fortalezas que impidan, Dios mío, Señor, de que nosotros podamos alcanzar, Dios mío, Señor, Padre mío, lo que tú nos has prometido. Padre, nos ponemos en tus manos, nuestros oídos, Señor, atentos a tu palabra, Señor, para recibir palabra de vida de la cual solo tú, Jesucristo, puedes dar. En el nombre de Jesús, amén. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Jesucristo, de la cual vive y reina para siempre. Amén. Entonces vamos a comenzar, aleluya, lo que es el estudio. Estuvimos hablando en lo que fue en las clases pasadas, ¿verdad? Estuvimos hablando lo que es la definición de lo que era las fortalezas mentales. Estuvimos hablando causas de las fortalezas mentales. Estuvimos hablando también efectos de lo que eran las fortalezas mentales, aleluya, efectos que pueden causar en nuestras vidas si tenemos fortalezas mentales. Pero gloria al nombre del Señor, de la cual Dios nos da las herramientas para poder combatir y poder, aleluya, renunciar a esas fortalezas mentales, aleluya, a través de la sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo, de la cual nos ayuda a romper todas esas artimañas del enemigo, de la cual viene para matar, robar y destruir, así como la palabra del Señor nos lo habla en Juan 10:10. Amén. Así que gloria al nombre del Señor. En esta, ¿verdad? En esta hermosa noche vamos a estar hablando, ¿verdad?, acerca de lo que son estas fortalezas mentales, y vamos a estar también hablando de testimonios de la cual personas,
gloria a Dios, ¿verdad? Bíblicas en la Biblia, de la cual han pasado y han tenido fortalezas mentales y han podido sobrepasarla todo a base de lo que es el camino de la fe. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ejemplos en la Biblia de personas con fortalezas mentales. Vamos a hablar de ejemplos de personas en la Biblia de la cual tuvieron en un momento fortalezas mentales y de la cual salieron por medio de la palabra del Señor. Amén. Número 1, vamos a hablar de los habitantes de la cueva de Adulam. ¿Quiénes eran los habitantes de la cueva de Adulam? Vamos a ir toda nuestra Biblia en la primera epístola de Samuel, capítulo 22, versículo del 1 al 2. Bendito sea el nombre del Señor. Primera de Samuel, capítulo 22, versículo del 1 al 2. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Quiénes eran los que habitaban en la cueva de Adulam? La respuesta está en Primera de Samuel 22, del 1 al 2. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y el pueblo que ama a Jesús dice amén. Gloria al nombre del Señor. Y yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. O sea, en otras palabras, David se fue huyendo directamente a la cueva de Adulam. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Tuvo como 400 hombres. Número 1, ¿quiénes eran los habitantes de la cueva de Adulam? Pues miren, estas personas también eran llamados los afligidos de la cueva de Adulam. Y como dice la palabra de Dios, estas personas eran afligidos, estas personas eran endeudados, estas personas vivían en aflicción de espíritu. Pero ahora bien, esta palabra de Adulam tiene un significado profético, un significado importante para que nosotros podamos entender que en los tiempos de desesperación, en los tiempos de dificultad, existe un lugar donde nosotros podemos ir para poder descansar en el Señor, para poder recibir el impacto del Señor. Ahora bien, ¿qué significa la palabra Adulam? La palabra Adulam viene del hebreo, aleluya, Adulam, que significa refugio, significa lugar de reposo y también significa justicia del pueblo. Miren en qué lugar estaba habitando estos habitantes de la cueva de Adulam. Estas personas que eran personas embrollonas, eran personas que vivían en aflicción, eran personas que eran de los más bajos. Y miren el lugar donde ellos decidieron habitar, en la cueva de Adulam. Adulam significa refugio, significa lugar de reposo, significa justicia del pueblo. Esto a nosotros nos enseña que para poder ser restaurado necesitamos entrar en el reposo de Dios. Cuando nosotros entramos en el reposo de Dios, significa que estamos entrando en el tiempo eterno de Dios, en la presencia de Dios, donde no hay una medida de tiempo, donde el tiempo es eterno. Por eso yo siempre le digo a cada persona que un minuto que usted pase en la presencia de Dios es un minuto eterno, es un tiempo eterno de la cual usted ha decidido invertir
en el tiempo normal hacia la eternidad. Esto nos enseña que para poder ser restaurado necesitamos entrar en el reposo de Dios. Por eso es que estas personas estaban en la cueva de Adulán, porque ellos estaban buscando un impacto masivo, algo sobrenatural que pudiera cambiar su situación. Estas personas eran descartadas y esto le produjo a ellos fortalezas mentales, porque tenían deudas, porque estaban afligidos, y estas fortalezas mentales no lo podían a ellos desarrollarse de la manera como Cristo anhelaba que ellos se desarrollen. Pero ellos entraron en un lugar profético, en un lugar donde sabían que Dios iba a accionar. Por eso tenemos que entender que si nosotros tenemos fortalezas mentales, tenemos que creer de que Dios va a hacer algo con ella. Tenemos que entrar al lugar correcto, ir para el lugar correcto. En este momento era la cueva del Adulán, donde ellos podían descansar en la presencia de Dios, donde ellos podían encontrar ese lugar de reposo, donde ellos podían ser refugiados. En este lugar donde ellos podían recibir la justicia de un pueblo de la cual estaba siendo víctima de una injusticia del padre de mentira llamado Satanás. Por eso es que cuando nosotros entramos en el reposo de Dios, lo que primero tenemos que hacer es, para poder entrar en el reposo de Dios, es recibir a Cristo, que es nuestra justicia, y ser guiado por la voz de Dios. No es solamente tú entrar en un lugar para poder hallar lo que es el descanso. Tú tienes que provocar que ese descanso sea un descanso de la cual te lleve a relacionarte con Dios y que puedas tener un impacto con nuestro Dios, el Señor Jesucristo. Por eso es que cuando estas personas entraron a la cueva de Adulán, ellos entendieron de que necesitaban un impacto sobrenatural, necesitaban ser refugiados, necesitaban descansar, necesitaban ser, aleluya, recibir una justicia. ¿Y qué mejor justicia uno puede recibir cuando uno se pega a la presencia de Dios? Ellos tenían esta esperanza. Ellos estaban con muchas fortalezas mentales en la vida, pero en ese lugar tuvieron que aprender algo, porque en el lugar de reposo uno aprende verdaderamente a vivir, porque en el tiempo de la eternidad, cuando tú puedes alcanzar la importancia y entender la importancia de lo que es la paciencia, tú puedes escuchar la voz de Dios, no importando el tiempo, sino lo que te importará es serle obediente a su palabra. Esta era la esperanza de los habitantes de Adulam, de que Cristo los visitara, le cambiara esa situación para poder ser personas de testimonio para glorificar el nombre del Señor. Ahora bien, vamos a hablar de las condiciones de cómo habitaban estas personas en la cueva de Adulam. Número uno, estas personas estaban juntos y afligidos. O sea que todos ellos estaban padeciendo juntos. Todos estaban juntos, afligidos, desesperados, estaban sufriendo en esa cueva. Número dos, estaban endeudados, como diría el puertorriqueño de estos días, estaba embrollado. Le debían a Juan Pérez, le debían a Juan del Pueblo, le debían a todo el mundo.
tenían una deuda en cada apellido de la cual había en ese tiempo. Y estas personas, al estar ellos endeudados, pues ellos ya tenían fortalezas mentales de que el pueblo la va a tener en contra de mí, me van a ver de esta manera. Y esos pensamientos vienen a la mente de la persona y comienza a bajarle la autoestima y vienen los que son las fortalezas mentales a la vida. Y lamentablemente las personas, ¿qué es lo que pasa? Se entristecen y se encierran en un lugar donde no quieren ni que lo vean. Eso pasa lamentablemente. Y esto no es porque sea mayor, esto no es porque sea menor, esto no es porque sea joven. Esto le puede pasar a cualquier persona. Satanás, cuando ataca, él ataca a nosotros porque tenemos un propósito de Dios y tenemos un llamado precioso de Dios. Y él no mira la edad de nadie, él no mira la altura de nadie. Él lo que quiere es apagar la luz que Cristo nos ha dado en nosotros. Él quiere apagar esa luz para que no alumbremos. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que levantarnos y resplandecer con la luz de Cristo y permitirle que Dios sea haciendo justicia. Número 3. Estas personas estaban en la cueva en amargura de espíritu. Cuando hablamos en amargura de espíritu, hermano, esto es un nivel de tristeza profunda de la cual no puedes ni sentir lo que es la compañía de Dios. Hay personas que a veces dicen, yo ni siento a Dios porque entraron en una amargura de espíritu de tal manera. Por eso tenemos que evitar de caer en la amargura de espíritu porque siente que todo como te hartas de las cosas. Y eso, hermano, es un síndrome de la cual el enemigo ha dedicado a transmitir, a sembrar en las mentes de muchas personas, incluyendo a los creyentes del Evangelio de Dios. Por eso tenemos que tener cuidado y no permitir que en nuestros corazones ni en nuestras mentes se metan de estos tipos de pensamientos, de la cual vienen para tratar de apagar la llama del Espíritu, de la cual Dios encendió en nosotros. Amén. Número 4. Estas personas también estaban en condición de que no tenían un líder para salir de su estado. En otras palabras, ellos estaban ahí sentados en la cueva cómodos, tranquilos, ahí. Ellos dándose, como decir, puños en el pecho, porque estaban amargados, no tenían salida, no tenían oportunidad, no había visión en ese lugar, en ese momento. Nadie se había levantado para decir, yo te ayudo en ese lugar. Hoy en día hay muchas personas en las casas pidiendo ese auxilio. Y nosotros que portamos la palabra, tenemos esa mano, aleluya, el respaldo de Dios para extender la mano y para que las personas puedan recibir del amor de Dios en nosotros. Estas personas no tenían un líder para salir de ese estado de desesperación. Qué malo es cuando uno está endeudado, hermano, y nadie le ayuda. Qué malo es cuando uno está con el corazón que le duele y no hay nadie que le dé un abrazo. Qué malo se siente cuando uno está en aflicción, se encuentra solo y no hay nadie que le pueda extender la mano y recordarle del propósito de Dios en la vida, ni de darle una palabra de aliento y decir, no temas, Dios está contigo. Es difícil pasar esos tiempos, esos momentos, es muy difícil, pero no es imposible.
Pero qué lindo es que la palabra de Dios nos alcanza, no importando la situación de la cual estamos. La palabra de Dios interviene por amor, no por situación. Por eso la palabra de Dios viene a nosotros en las buenas y en las malas, en todo momento. Porque la palabra de Dios no depende de condiciones. La palabra de Dios es fiel y verdadera y está contigo por los siglos de los siglos. De tal manera que el mismo Señor Jesucristo dice: el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Su palabra representa eternidad para nuestras vidas. Pero la pregunta es, ¿qué, aleluya, nosotros, qué en nuestra mente dice que representa la palabra de Dios en nuestra vida? O sea, ¿qué yo pienso que la palabra de Dios es en mi vida? ¿Qué es lo que yo pienso? Tenemos que comenzar a analizar, de decirle al Señor: Señor, si tu palabra es lo más importante, si tu palabra es lo verdadero, lo grande, verdaderamente yo lo estoy demostrando. Te estoy demostrando a ti de que tu palabra es lo más importante. Bendito sea el nombre del Señor. No es solamente decirlo, sino hacerlo. Por eso la palabra del Señor nos dice. Gloria al nombre del Señor. Ahora bien, ahora vamos a hablar de quién era David en la tierra. Porque ya sabemos cómo era el estado, cómo estaban las fortalezas mentales en estas personas, los afligidos, los que vivían en la cueva de Adulam. Eran personas afligidas de espíritu, personas endeudadas. Gloria al nombre del Señor. Ahora vamos a ver de quién era David en la tierra. En toda la tierra, ¿quién era David? Primera de Samuel 21, del 10 al 15 dice: y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquís, rey de Gat. Y los siervos de Aquís le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? Escuchen eso. Escuchen la declaración de los siervos de el rey Aquís, el rey de Gat. Escuchen esa declaración. ¿No es este David el rey de la tierra? Wow. Es increíble que el pueblo de Israel no lo reconocieron de tal manera, pero las naciones lo conocían como el rey de la tierra, el que fue ungido por Dios. ¿No es este de quien cantaban las danzas diciendo? Miren los coros que cantaban ahí: y dio Saúl a sus miles y David a sus 10,000. Pues eso es que cuando nosotros cantamos coritos, hasta los impíos escuchan. Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquís, rey de Gat. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió de loco entre ellos. O sea, David se hizo el loco en ese momento delante de la presencia del rey de Gat, porque escuchó cómo las personas hablaban de grandezas de David y él dijo: me van a matar aquí porque yo represento una amenaza para la vida del rey de Aquís, el rey Aquís. Y David, ¿qué es lo que hizo? Se fingió de loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba coger la salida por su barba. Y dijo a Aquís a su siervo: he aquí, veis que este hombre es demente. ¿Por qué me lo habéis traído a mí? ¿Acaso me falta el loco para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Habéis de entrar en mi casa? Imagínense lo que le dijo el rey de Aquís. Parece que allá en Gat estaba el loco botado. Y parece que él dijo: otro loco más me estás trayendo aquí.
Otro loco más me estás trayendo aquí. No me hacen falta loco. Le dijo, ¿acaso me hacen falta loco para que me hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? Parece que esa región de Gat estaba el loco botado. Y parece que eso le tenía cansado al rey. Entonces, pero los siervos del rey decían, este es el rey de la tierra. Pero el rey dijo, otro loco más. Tenían más visión los siervos que el mismo rey. Porque ellos sabían el propósito de Dios de la cual tenía David en ese momento, pero él solamente observó lo que estaba viendo Samuel en un momento, que era lo alto y fuerte, y no midió su corazón. Y eso también son fortalezas mentales. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en esto? Pues miren, hermano, David, ese hombre que fue llamado como el rey de la tierra por los siervos de Aquís y fue llamado loco por Aquís, rey de Gat, David en la cueva, al entrar a esa cueva, se hizo líder de los 400 afligidos que había en la cueva de Adulam. Quiere decir que en este momento el rey tenía trabajo que hacer. ¿Por qué? Porque en este momento David no tenía lo que era la fortaleza mental y estaba definido y sabía lo que tenía que hacer. Y fue entonces que David tuvo que utilizar lo que dice la Biblia, dar por gracia, lo que por gracia es recibido. ¿Y qué hizo David? David capacitó a todos. Tuvo 400 estudiantes colgados, afligidos, endeudados. Los de menos testimonio, los que tenían fortalezas mentales, los que no podían hacer nada, esos fueron los estudiantes del rey David. Y estos, siendo tan poca inteligencia, tan poca de administración, tan poco de sabiduría, fueron capaces de identificar y trabajar sus fortalezas mentales, y luego de estos fueron llamados, ya no más los afligidos, fueron llamados los valientes de David. O sea, que en un momento ellos eran los afligidos, los endeudados, pero luego de ser capacitados por el ungido de Dios en aquel lugar que era profético, recibieron la justicia de Dios, recibieron el reposo de Dios, recibieron la dirección de Dios, y estas personas pasaron a ser de los afligidos a los valientes del Señor. Aleluya, qué lindo es el Señor. Qué lindo es el Señor, porque ¿sabe qué? Cuando usted decide meterse, aleluya, en la presencia del Señor, y si usted tiene fortalezas mentales, el Señor no va a utilizar como una excusa o como una prueba, una evidencia para decir, como tú tienes fortaleza mental, te voy a descartar. Dios no es así. Dios te va a decir, vente, yo te voy a enseñar a salir de esto. Y ellos pudieron identificar sus áreas de debilidades, fueron capacitados. Dios fue la voz de ellos en la boca de David, y ellos, los descartados, fueron valientes. Por eso necesitamos meternos en la cueva de Adulam para derribar las fortalezas mentales. Recuerden cuáles son las enseñanzas del Adulam, que para poder ser restaurados tenemos que entrar en el reposo de Dios, recibiendo a Cristo, que es nuestra justicia,
y ser guiado por la voz de Dios, que en este caso era su ungido, que fue David. Amén. Estas personas ya no más fueron conocidos como los endeudados, fueron conocidos como los valientes. Yo me imagino las personas cuando lo veían decían, wow, yo me acuerdo aquella persona que era el que estaba embrollado, aquella persona que era el mentiroso, aquella persona que siempre estaba desanimado. Hoy en día es uno de los valientes de David. Y estamos hablando de David, el rey de la tierra, de la cual fue proclamado por los siervos del rey de Aquís, el rey Aquís. Y si fue proclamado por esos siervos, significa que en todo el mundo reconocía la capacidad, el potencial de la cual David portaba en ese tiempo. Amén. Ahora vamos a hablar de otro ejemplo más. El pueblo de Israel en el tiempo de Gedeón. Jueces 6 del 1 al 6 dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Esto es algo que me gusta enseñar, porque muchas personas dicen Dios los entregó a mano de tal nación, pero pocos son los que dicen los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios. No, quieren decir de que Dios es malo y Dios lo mandó así porque sí a los madianitas. No, hermano. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Y Jehová, por hacer lo malo, y Dios pues los entregó. Escuchen eso, los entregó. Pues hagan ustedes lo que quieran. Los entregó, dijo, pues yo no voy a ser su protector. Ok, hagan lo que ustedes quieran. No es de que Dios los castigó ahí, no. Pues entonces Dios respetó su decisión. Pues miren, ahí están los madianitas. ¿Y qué pasó? Fueron esclavos por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas. Y mira lo que provocó esta situación. Se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugar fortificado. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. Y de este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Luego de venir la persecución, se acordaron de Dios y comenzaron a clamar a Dios. Ahora vamos a tener unas observaciones de lo que es el pueblo de Israel. Los hijos de Israel primeramente hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Al hacer esto, provocó de que Dios quitara su cobertura y dejó entrar a Madián. No es de que Dios obligó a los madianitas para que mataran a los de Israel, eso no es cierto. Es de que lamentablemente Dios dijo, pues ustedes los de Israel quieren esto, pues lamentablemente yo no voy a protegerlo en esto. Número 2, Jehová los entregó en mano de Madián, ¿por cuánto? Por 7 años. O sea que eso no fue para siempre. Eso fue una lección para que ellos entendieran de que Dios anhelaba estar con ellos siempre, pero como ellos escogieron a hacer lo que querían, pues entonces tuvieron 7 años pagando las consecuencias. Número 3,
mientras seguían haciendo lo malo, el enemigo prevalece sobre nosotros. En otras palabras, si usted quiere que Dios intervenga en su vida, deje de estar haciendo lo malo. Si usted sabe lo que está mal, no lo haga. Eso le dicen, aleluya, hay un nombre que le dice que ahora mismo no me acuerdo, masoquista. Si ya tú conoces lo que está mal, deja de hacer lo malo. Número 4, los hijos de Israel se refugiaron en sus fortalezas mentales por las aflicciones. ¿Qué fue lo que pasó? Que cuando vinieron la aflicción, que cuando Madián atacó, ellos se hicieron cuevas, se hicieron lugares fortificados. ¿Por qué? Porque Madián, la espada de Madián estaba contra de ellos. ¿Y qué le pasó a ellos que se le olvidó de Dios en ese momento? ¿Por qué no clamaron a Dios? Porque en su mente ya habían atesorado la palabra de destrucción de la cual el enemigo le había puesto. Y eso es una fortaleza mental. Y por eso el pueblo de Dios estaba en descenso en ese tiempo. ¿Por qué? Porque los hijos de Israel estaban muriendo por la mano de Madián. Cada vez que hacían, que cogían los frutos, ¿qué pasaba? Lo de Madián lo destruían. Porque su mente habían atesorado la palabra de destrucción y habían olvidado la palabra de redención. Y nosotros como hijos de Dios no podemos olvidar nunca la redención. En estos tiempos, lo que hizo efectivo aleluya, nuestro puesto de ser hijo de Dios fue el sacrificio de Jesucristo. Él como primogénito entre los muertos se levantó el primero con su preciosa sangre de la cual fue capaz de limpiar todos los pecados. Y esa sangre fue suficiente para que nosotros pasemos a ser hijos del Altísimo por medio de Jesucristo. Y esa aflicción que sufrió Cristo nos dio vida eterna. Si algo que tenemos que entender es que cuando viene la oposición es porque el enemigo no quiere que se te entregue una bendición. Cuando se levanta algo, hermano, póngalo, aleluya, con la tinta que usted quiere en un papel, anótelo. Es que usted va a recibir una bendición cerca. Y cuando el enemigo se levanta, el enemigo quiere hacerle entender a usted que no está capacitado para recibir esa bendición. Y eso es una fortaleza mental. Por eso es que tenemos que entender de que nuestra identidad, aleluya, fue restaurada en aquel tiempo, cuando la sangre de Jesucristo bajó por aquel madero y nos dio libertad. Número 5. Al tener fortalezas, el enemigo destruía los frutos, porque ya una vez que las personas estaban ya atormentadas, viviendo en las cuevas, en los lugares fortificados, que no querían salir para nada, no querían trabajar para nada, porque después venían los madianitas y le cogían los frutos, se los destruían. Ya ellos decían, no vamos a salir, no podemos lograrlo. Tenemos un enemigo más fuerte que nosotros. Y eso lo que le quita es la esencia de la vida a las personas. Una persona que se rinde es una persona que pierde la esencia de la vida. Por eso la palabra del Señor nos dice que tenemos que ser valientes y esforzados. Esfuércense y sean valientes, dice el Señor. Y que lo que arrebatan, ¿quiénes son?
Los valientes. Los cobardes, dígame un libro famoso de los cobardes. No hay. Las personas que se levantan con valentía son las personas que pueden conquistar las promesas de Dios. Por eso, en este momento ellos no podían conquistar nada. ¿Por qué? Porque no se habían levantado hasta que luego Dios levanta a Gedeón. Número 6, Israel se hacía más pobre. ¿Por qué? Porque no derribaba las fortalezas mentales. Pero fue hasta qué? Hasta que Dios levantó a Gedeón. ¿Y Gedeón qué hacía? Estaban los madianitas por ahí. Y él decía, yo voy a sembrar y voy a cosechar. No voy a permitir que mi familia perezca. ¿Sabes qué? Gedeón no era el más capacitado, no era el más inteligente. Y ese fue el que Dios escogió. Esto no es, aleluya, por cuán fuerte es usted. Esto es por obediencia al Señor. En Jueces 6:11, el llamado de Dios a Gedeón. Vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joas Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. ¿Qué estaba haciendo Gedeón? Sacudiendo el trigo en el lagar. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Escuchen eso. ¿Dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado? Diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole a Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza, o sea, en otras palabras, ve esforzándote, ve siendo valiente, ve con mi espíritu, dice, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Dice el Señor. Cualidades bien importantes de Gedeón es de que Dios estaba con él. ¿Por qué? Porque él se esforzaba y era valiente. En su mente no había permitido de que la destrucción y la muerte viniera sobre él y sobre su familia. Él no permitió que esa fortaleza mental que había en ese tiempo de destrucción al pueblo de Israel fuera a su vida. Así de la misma manera como hizo Josué. Yo y mi casa serviremos al Señor. Deciden ustedes, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Número 2, era esforzado y valiente. Número 3, era un hombre de llamado. Recuerdan que es uno de los principales para derribar las fortalezas mentales. Una de las armas es recordar el llamado, declarar el llamado. ¿Recuerdan de Jeremías? Esta es una de las armas más poderosas para poder derribar las fortalezas mentales. La primera es la sangre de Cristo, que es la que derriba todas las fortalezas mentales. Pero tú tienes que entender quién tú eres, tu identidad, el llamado que Dios te dio a ti para derribar esas fortalezas mentales. Gedeón no era el más capacitado, pero era el que Dios escogió para liberar a su pueblo de los madianitas. Y él enseñó al pueblo en no confiar en números de guerreros, sino en todo lo que Dios hablaba por medio de la palabra y tener fe en ella. ¿Por qué? Porque él con 300 valientes fueron capaces de obedecer a Dios y recibir la victoria por medio de la obediencia, y de esta manera
pudieron derribar las fortalezas mentales que había en el pueblo de Israel. Porque cuando Dios le dijo, vas a ir tú a defender a Israel, y él hizo un llamado y vinieron más de 2,000 personas, y Dios le dijo, hay muchos, Gedeón, los que hagan esto, estos son los que van a ir contigo. Y el resultado de esto fueron 300 personas versus miles de madianitas, demostrando de que Dios no necesita grandes números para poder traer una salvación. Dios lo que necesita es traer su palabra, traer la unción y dejar, aleluya, que un pueblo que tenga el corazón contrito y humillado, dejarse usar por Dios para que Dios pueda derribar las fortalezas mentales del pueblo y pueda alcanzar la bendición del Señor. Amén. Aleluya. Aquí termino. Primera de Samuel 15:22. Y Samuel le dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Escuchen bien, y lo vuelvo a repetir. El obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención, en otras palabras, escuchar, no sea como el papagayo, el prestar atención que la grosura de los carneros. En otras palabras, lo que Dios está diciendo, que es mejor obedecer que estar haciendo sacrificios para Dios. Es mejor estar escuchando que estar dándole ofrendas para Dios. Escúchalo y obedece y vas a ver la gloria del Señor. Amén. Así que lo vamos a dejar hasta aquí. Aleluya, este estudio. Seguimos hablando de cómo personas enfrentaron lo que fueron estas fortalezas mentales. Aleluya, y cómo Dios los utilizó y cómo Dios los limpió y los utilizó para su gloria. Amén. Esperamos que sea de gran bendición este estudio y que, aleluya, pueda, aleluya, compartirlo y pueda alcanzar bendición del cielo. Vamos a orar. Señor Dios, gracias te doy, gracias te damos por esta poderosa palabra. Te pedimos que tú bendiga a cada persona que lo escucharon y lo que han de escuchar. Bendícela grandemente. Danos de tu palabra totalmente, Señor. Oh Señor, enséñanos, Señor. Padre, que el justo vive por la fe. Enséñanos, Dios mío, Señor, que como tú no hay nadie, que ciertamente la bendición, la que enriquece, es la de Jehová. Gracias te damos por tu palabra, por tus enseñanzas. Enséñanos cada vez más y te pedimos que nos utilices para tu gloria, que podamos ser, Señor Padre mío, Señor Padre, personas que instruyan, así como David, Señor Padre mío, estuvo en aquella cueva y capacitó a 400 personas, Dios mío, para que puedan recibir, aleluya, el Espíritu de Dios, para que puedan recibir tu palabra y sean liberados y sean derribadas esas fortalezas mentales. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo Dios. Amén, amén y amén. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Dios le bendiga, Dios le guante para adelante y para el cielo.